Miluja. Por favor, la parte demandante, identifíquense los representantes o las personas que van a exponer, por favor. Gracias, doctor. Buenos días. Mi nombre es Yolanda Idone, soy abogada de SEAL. Yo soy la que voy a participar. Estoy acompañada por el apoderado de SEAL, Renato Mendoza. Perfecto. Doctora, le pregunto, ¿cuánto tiempo va a necesitar para su exposición y para su dúplica o réplica? Siendo que es un informe oral de derecho, hemos calculado entre 20 y 30 minutos, y para la réplica sí entre 10 y 15. Ok. Los señores de la contraparte, por favor, identifíquense. Mi nombre es Julio Mauricio Ballesteros Condori, abogado de BIT, ¿no? El señor Denis Martínez, ingeniero. Perfecto, doctor. ¿Cuánto tiempo va a necesitar? Nosotros calculamos, doctor, en cuanto a la parte nuestra, calculamos que será unos 45 minutos aproximadamente, ¿no? Y la parte de la réplica, obviamente que la va a ver, calculamos que será más o menos unos de 20 a 30 minutos. Porque hay varias fases, ¿no? Que obviamente cada parte va a explicar. ¿Les parece si quedamos en 40 como máximo la exposición y en 20 como tope las dúplicas y las réplicas, ¿ok? Ok, correcto. Listo. ¿Usted, doctora, está de acuerdo? Sí, perfecto. No hay inconveniente. Perfecto. Doctora Miluja, ¿me ayudas, por favor, con la contabilización del tiempo? Dicho esto, por favor, le cedo el uso de la palabra y si tiene algún PPT que mostrar a la parte demandante a efectos de que inicie su exposición. Doctor, procedo a la exposición. Ustedes son los demandantes, doctora, ¿sí? Así es, somos demandantes. Ok, Nuestra perfecto. contraparte ha puesto Nos escuchamos. Gracias. Perfecto. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Como he señalado, mi nombre es Yolanda Idone, soy abogada de SEAL, y vamos a exponer las conclusiones finales de este caso en función, en primer lugar, a nuestras pretensiones y en segundo lugar, en el momento adecuado respecto a la reconvención de nuestra contraparte. Para poder tener una idea de este caso, que creo que ya ha tenido dos audiencias, voy a tratar de dar los datos relevantes del caso puntual para que podamos estar centrados en el tema. En primer lugar, este es un contrato del año 2014, como bien se ha sustentado. En este contrato ha habido una adenda donde se determinó como fecha final del plazo de ejecución 27 de junio del 2014. Pero dentro de esta ejecución de este contrato hubo un detalle. Se suscribe el 14 de noviembre del 2014 un acta de conciliación. Esa acta de conciliación que suspende el plazo de ejecución del proyecto y que cuando se da de forma automática la reactivación de las actividades, pues se lleva a una primera resolución de parte de SEAL que conlleva a un primer arbitraje. Este primer arbitraje concluye el 21 de mayo del 2019, importante esta fecha, donde se expide un laudo arbitral. De forma posterior, en el año 2020, y dado que se dio este laudo arbitral donde se deja sin efecto la resolución efectuada por SEAL, se cumple con la formalidad propia que el árbitro de este caso analiza y se le solicita a nuestra contraparte que reinicie los trabajos del proyecto objeto del contrato. Ante este requerimiento, nuestra contraparte remite una carta de preaviso de resolución otorgando a SEAL 5 días, importante, 5 días, para que cumpla una serie de requerimientos desde su punto de vista, obligaciones sustanciales que he derivado a un preaviso de resolución. Es así que bajo estas consideraciones, el 10 de febrero resuelve el vínculo contractual. SEAL, por su parte, al considerar que no era válida esta resolución, procede a su carta de preaviso y resuelve el vínculo contractual en octubre del 2020 por el periodo de pandemia que estaba complicada la tramitación. Básicamente
la historia de este contrato y por qué nos encontramos en esta oportunidad. Es importante señalar que el acta de conciliación 494 del 2014, lo único que acordó son dos supuestos. El primero, suspender el plazo del cómputo del contrato, y el segundo era, suspendido este plazo. ¿Y por qué se suspendió? Por trabajos que hacía el gobierno regional y que afectaban la ruta del objeto del proyecto. Entonces se acuerda que, ok, te suspendo el plazo hasta que yo te comunique, yo SEAL te comunico que el gobierno regional ha terminado con sus trabajos. Esos son los dos acuerdos principales. Para observación del Tribunal Único va a poder observar que exactamente lo que estamos exponiendo, lo que hemos sustentado a lo largo de este arbitraje es lo que está en el acuerdo. Ok, suspendemos el plazo y, ojo, las partes acuerdan que la fecha de reinicio de la ejecución de la obra será una vez que el gobierno regional culmine las obras de electrificación de la obra y que dicha obra sea recepcionada y cuente con la conformidad de SEAL. Importante, luego de lo cual SEAL comunicará de forma expresa a la empresa el reinicio de la obra. Esto es lo que se acuerda. Como ya hemos indicado, el resultado del laudo, netamente, del primer laudo, simplemente se refirió a, te dejo sin efecto la resolución del contrato. ¿Pero por qué te dejo sin efecto la resolución del contrato? Porque me pronuncié sobre el fondo, me pronuncié sobre eventos de que no hay incumplimiento. No. ¿Por qué se pronunció? Porque esta parte, tercero, que he indicado de forma previa, que es la falta de comunicación del término de los proyectos del gobierno regional, no se había cumplido. Por eso es la importancia de determinar qué señalaba el acta de conciliación. Porque ese fue el análisis del árbitro anterior. Bajo ese supuesto, deja sin efecto la resolución del vínculo contractual. Y ante esta situación, queda claro que SEAL tenía el campo abierto, tanto también BIT, de poder accionar en relación a este vínculo contractual. Y es que se deja sin efecto la resolución. Ahora bien, nuestra contraparte durante todo el desarrollo ha indicado que esta situación, y no se puede analizar mayores hechos porque es una situación de cosa juzgada. Pero eso es cierto, nos preguntamos. Nosotros consideramos que no, ¿y por qué? Acá están los resultados de ese laudo. Ese laudo, como pueden observar, lo único que señala es que se declara fundada la primera pretensión de la demanda y se deja sin efecto los alcances de la carta de resolución. Se vuelve a determinar el vínculo contractual. Y tenemos nuevamente el vínculo contractual constituido. Las demás pretensiones se declaran infundadas, el tema de una indemnización de posibles daños y perjuicios, y se deja sin efecto la penalidad. Se ha pronunciado sobre si que BIT estuvo o no estuvo válidamente, si hubo un incumplimiento o no hubo incumplimiento, no. ¿Esto tiene carácter de cosa juzgada? Sí, pero en los elementos y en el alcance que específicamente el laudo arbitral ha determinado. ¿Qué utilizó para el razonamiento el árbitro de esa oportunidad para poder determinar que esto es cosa juzgada? Eso no determina cosa juzgada, eso es parte de su razonamiento y motivación. Pero lo cierto y concreto, que cosa juzgada es lo que justamente el laudo ha determinado. ¿Y qué es? Que se dejó sin efecto la resolución, que no era posible de determinar una penalidad y que no correspondía a daños y perjuicios a nuestra contraparte. En esa virtud, solicita SEAL. Como he indicado, a raíz del pedido de reinicio de trabajos en cumplimiento del acta de conciliación, nuestra contraparte remite un aviso de resolución, un preaviso de resolución. Un primer aspecto, conforme a la norma, se tiene que, para poder hacer una resolución de obra, lo mínimo que tendría que otorgar nuestra contraparte como preaviso son 15 días. ¿Ello se hizo en la carta de preaviso? No. Se nos otorgó 5 días. Este elemento netamente de forma ya desautoriza el inicio propiamente de este procedimiento de resolución efectuado por nuestra contraparte.
Para ello, el árbitro podrá observar la carta que se ha determinado. Y con la cual nos imputan ciertos incumplimientos, a decir de nuestra contraparte, como repito, sustanciales. ¿Qué hace SEAL? SEAL, en cumplimiento del procedimiento del acta de conciliación, solicita el reinicio formal de la ejecución del contrato el 23 de enero del 2020. Ante ello, esta carta de preaviso de resolución de nuestra contraparte nos determina 3 incumplimientos. El primero nos indica, se habría vulnerado el acuerdo de conciliación, puesto que se había pactado que el reinicio tenía que ser cuando el gobierno regional de Arequipa hubiese culminado la electrificación. Hasta acá, netamente, lo que dice el acta de conciliación. Sin embargo, se dice que como eso sucedió, entonces tiene su retraso de aproximadamente, a criterio de nuestra contraparte, 3 años y 8 meses y 3 días. Esa es la primera imputación. La segunda imputación que se nos indica es que se habría ocultado la recepción del gobierno regional respecto de la obra y que dicha conducta calificaría como vicio oculto. Y tercero, que la resolución de recepción no cuenta con la firma del gobierno regional o algún representante, y además de ello, que no cuenta con los trazos o rutas de las obras recibidas. Estas 3 imputaciones, a criterio de nuestra contraparte, en primer lugar constituyen obligaciones sustanciales. Y para ello me permito simplemente exponer qué es una obligación sustancial. Como el árbitro único conoce, una obligación sustancial es de tal naturaleza que impide la ejecución de una posible prestación a cargo de la contraparte. Nuestra contraparte simplemente nos ha dicho, tú te has demorado 3 años en determinar la fecha de reinicio. Además nos dice, tú has ocultado cierta conducta. Y en tercer lugar nos dice, oye, esta resolución no tiene la firma del representante del gobierno regional y no me has dado las truzas y trazos para poder ejecutar. ¿Eso es correcto? No. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo tenía una obligación del contrato que era ejecutar el proyecto. Si yo no te hubiera entregado el expediente, los materiales, de ser el caso, entre otros, podríamos hablar de una obligación sustancial, pero estas obligaciones en realidad no son de carácter sustancial. Podemos decir y podemos interpretar que el acta de conciliación determinó una obligación sustancial. No. ¿Por qué? Porque la obligación sustancial que determina el acta de conciliación netamente señala, comunícale. Y por eso el laudo anterior indica, te declaro que SEAL no has cumplido con esta obligación porque justamente no has comunicado. ¿Pero qué hicimos nosotros? Les comunicamos. ¿Qué les dijimos? Inicia el 23 de enero del 2020. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿podría indicarse que estas 3 requerimientos que determina BIT son obligaciones sustanciales? Consideramos que no. Pero hay elementos adicionales, ya de fondo, respecto a estos 3 requerimientos, que consideramos que declaran ineficaz la resolución que ha establecido BIT. ¿Y por qué? Porque sí se comunicó la recepción formal del parte de SEAL de la obra del gobierno regional. El gobierno regional, o el acta de conciliación, ha determinado algún plazo específico en relación a la comunicación que tendríamos que entregar. No. Por eso es que este requerimiento de que tienes un atraso de 3 años, en primer lugar, no es relevante. En segundo lugar, que no se ha dado así. Y ahora vamos a demostrar el por qué. ¿Y qué se ha hecho durante el desarrollo del arbitraje? Pero el primer aspecto, el acta de conciliación no estableció un plazo. El acta de conciliación no estableció un modo. Sin embargo, lo comunicamos y eso se hizo por carta 122 del 2020. Constituye esto un vicio oculto y acá vamos al primer aspecto. Durante el desarrollo del arbitraje, nosotros hemos demostrado que BIT sí tenía conocimiento, no solamente que la obra del gobierno regional la había acabado,
sino también tenía conocimiento de las supervisiones y tenía conocimiento de la intervención de la supervisión para poder analizar el caso, y no solamente eso, sino también participó activamente. Y para eso hemos presentado diversos medios de prueba durante el arbitraje que pueden corroborar el árbitro único. Una prueba fundamental, más allá de las pruebas que estamos exponiendo en este momento, es la carta 028 del 2018, donde específicamente nuestra contraparte señala que con fecha 29 de enero del 2018, a solicitud de la supervisión de Célico, se hizo alcance a la redacción de las pruebas a realizarse en el sistema soterrado del proyecto, es decir, en el objeto del contrato. ¿Por qué es importante esta carta? Porque en esta carta no solamente se reconoce la supervisión que se había contratado CEAL. Nuestra contraparte ha señalado durante sus diversas escritos durante el desarrollo del arbitraje que no conocía, no sabía quién era Célico. Esta carta contradice absolutamente esa afirmación, porque no solamente conocía, sino que también participó activamente. Es más, presentó a su personal, y para ello se señala por carta 74 del 2018 que presenta a su residente. Como puede observarse, señor árbitro único, claro que vicio oculto no existió. Eso tampoco se podría configurar como un vicio oculto, como voy a indicar de forma posterior. Pero acá existen y se han presentado en el arbitraje diversos medios de prueba que demuestran que no solamente nuestra contraparte conocía la supervisión, sino que participó de forma activa en la reactivación del proyecto, a pesar de que antes del 23 de enero del 2020 nosotros hayamos informado desde formalmente que se había concluido el proyecto. Y acá me voy a referir a lo que se califica como vicio oculto. Vicio oculto dentro de un proyecto de obra es todo aquello que pueda tener existencias o anomalías y defectos no susceptibles a primera vista. Eso constituye el hecho de que recién el 23 de enero del 2020 se le haya otorgado formalmente la carta de requerimiento, reinicio de obra a nuestra contraparte, no. Pero más allá de eso, como se ha podido corroborar en el desarrollo del arbitraje, nuestra contraparte sí ha tenido conocimiento, ha participado activamente, ha presentado residente, ha tenido conocimiento en la supervisión, y eso está demostrado. Y sobre eso nuestra contraparte durante todo el desarrollo del arbitraje no ha señalado absolutamente nada, más allá de indicar que constituye cosa juzgada, que como ya hemos precisado, no corresponde al concepto de cosa juzgada. Por otra parte, otro de los requerimientos que se nos hace es que no se había cumplido con la formalidad de la comunicación de la resolución o una falta de firma del gobierno regional o de sus representantes. Al respecto, en el arbitraje consta el acta de recepción que hizo CEAL a esta obra, donde justamente se determina la participación de un representante del gobierno regional, y que está determinado y que cumple con dicha formalidad. Pero vayamos al punto central, que ha sido materia del peritaje, obviamente, que ha ofrecido nuestra contraparte y los diversos informes técnicos que ha presentado CEAL, no solamente para contradecir esta posición, sino también para establecer que nuestra contraparte estaba en la facultad de poder reiniciar el proyecto. Perdón. CEAL sustenta su posición señalando que técnicamente sí correspondía que BIT proceda al reinicio y la ejecución. ¿Por qué? ¿Tenía supervisión? Sí. Se presentó el medio de prueba por el cual se determinaba que existía supervisión, sí. Nuestra contraparte, ¿sabía que existía la supervisión? Hemos demostrado que sí. Además de ello, para iniciar el proceso de la resolución por parte de CEAL y ver el estado del proyecto, CEAL ha presentado diversos informes técnicos, y no solo de parte interna, sino también contrató a un ingeniero específico para que pueda observar como supervisión de este proyecto el estado del proyecto para que se pueda dar el reinicio. Y ello a la vez tuvo las certificaciones notariales que también han sido presentadas en el arbitraje. Y acá me detengo, abro paréntesis sobre una formalidad netamente de las certificaciones notariales. Nuestra contraparte ha señalado que nosotros durante el desarrollo del arbitraje hemos sostenido que el notario público ha certificado
que el estado del proyecto, lo cual no es correcto, porque el notario netamente lo que hace es dar fe de lo que observa. No te va a dar certificación, porque no es un ingeniero, si está bien o mal ejecutado un proyecto. Y eso no ha hecho la certificación notarial. Lo que ha hecho la certificación notarial es, observo, ¿hay un reinicio? No hay un reinicio. ¿Está un ingeniero? No está un ingeniero. ¿Cómo se observa ese proyecto? ¿Cómo se observa? O sea, pero definitivamente no va a dar cuenta de si este proyecto está bien o mal ejecutado. Para eso, para sustentar eso, están los técnicos. Y para esa situación nosotros hemos presentado tanto los informes técnicos, el informe de la supervisión, como los diversos informes de forma posterior que se han presentado y que también han contradicho el peritaje de nuestra contraparte. Y entro a este aspecto del peritaje de nuestra contraparte. En la audiencia de sustentación del perito, el perito ha reconocido de forma expresa que solamente ha hecho su informe de la documentación que se ha presentado hasta el año 2018. Hasta el año 2018 y así expresamente lo ha reconocido. Como si no hubiera observado que el requerimiento tanto de SEAL como de nuestra contraparte se da en el año 2020. El perito ha reconocido que no ha ido a hacer una verificación in situ del proyecto, a diferencia de los medios de prueba que nosotros sí hemos presentado, no solamente los informes, las certificaciones notariales, sino también el informe de la supervisión y de forma posterior, a través de los informes del 11 de junio del 2021 del supervisor que estaba en el año 2018, es decir, Célico, y no solamente ellos, sino también los informes que se han presentado de la empresa Satel, que son como consecuencia de la auditoría técnica de este proyecto, donde específicamente y a grandes rasgos se ha determinado que este proyecto no se ejecutó correctamente y no se encuentra conforme. Un tema técnico netamente que se ha indicado en el desarrollo de nuestra contraparte es que se hicieron pruebas no acordes supuestamente a las normas eléctricas, lo cual ha sido contradicho por los diversos informes que han sido presentados, pero sobre todo por estos informes de auditoría técnica que específicamente señalan que no es correcto la posición de nuestra contraparte. En conclusión, ante esta situación manifestada, tenemos que, de los 3 requerimientos que nos hace nuestra contraparte, 2 claramente no son sustanciales y se encuentran desvirtuados. El tercero también está desvirtuado porque se ha demostrado que la constancia de recepción de SEAL tiene la firma y tiene la autorización del gobierno regional. Y ante la pregunta de no me presentaste los trazos y rutas, etc., se ha demostrado que el proyecto podía ser reiniciado con los diversos informes técnicos. Y el único informe técnico y el medio de prueba técnico presentado en este arbitraje por nuestra contraparte es un informe que no solamente está, como se ha indicado en el proceso arbitral, no solamente está suscrito por un ingeniero que no tiene la capacidad, de acuerdo al OCE, para poder analizar un proyecto de este tipo, sino que además ha reconocido que se han utilizado documentación del año 2018 que no tiene actualización con el estado del proyecto en el que nos encontramos. Y también se ha reconocido que no se ha hecho una visita in situ al proyecto. Para concluir, como ha sido al inicio de mi exposición, un tema netamente de forma. Nuestra contraparte nos ha otorgado solamente 5 días calendarios, supuestamente para subsanar los incumplimientos que se nos imputan, lo cual va en contra del artículo 169 del reglamento de la ley de contrataciones aplicable para este procedimiento. En esa virtud, nosotros consideramos que la resolución efectuada por nuestra contraparte tiene un vicio de invalidez y por tanto no surte efecto entre las partes, que es lo que estamos solicitando que el árbitro único se pronuncie en esta etapa. Viendo que la reconvención será en el momento que nuestra contraparte exponga su posición.
¿Ya concluyó su exposición, doctora? Así es, doctor, porque la reconvención entiendo que va a ser de forma posterior, ¿verdad? No, yo diría que ¿No? usted ya tendría que, sí, tiene que exponer también sus argumentos de defensa. Ok, ok. Entonces, si me ¿Sí? permite, por favor. Nuestra contraparte, como primera pretensión de la reconvención, solicita que se valide su resolución. En esa virtud, lo que ya se ha expresado es la posición de SEAL. Pero adicionalmente a ello, pide dos pretensiones. La primera pretensión, determinada a que se le devuelva la carta fianza de fiel cumplimiento, y la segunda, respecto a una indemnización por daños y perjuicios. Respecto a la carta fianza de fiel cumplimiento, como se ha precisado, nosotros consideramos que la resolución efectuada por nuestra contraparte no tiene ninguna validez. Y en esa medida, siendo que hemos accionado una resolución, corresponde no solamente mantener vigente la carta fianza de fiel cumplimiento, sino en el momento que se quede firme nuestra resolución, procederá a la ejecución de esa carta fianza. Es más, el artículo 209 del reglamento de la ley aplicable para este caso señala que es recién con la liquidación desde donde se consigna las penalidades y observaciones y otros gastos, que eso no se ha desarrollado en este caso. Entonces, dentro de tanto la normativa como el contrato, nuestra contraparte tiene la obligación de mantener la carta fianza de fiel cumplimiento. En el desarrollo del arbitraje se ha señalado que han pasado bastantes años, desde el año 2014 para adelante, en el que se ha mantenido la carta fianza sin un sustento, lo cual no es correcto, porque como se ha precisado al inicio de mi exposición, en este caso no solamente hubo un plazo de suspensión del contrato, sino que también el desarrollo de un primer arbitraje que recién concluyó en el año 2019, en mayo del 2019. Y si es que no ha habido una acción concreta de nuestra contraparte, aún cuando tenía el vínculo, ha sido por responsabilidad de ellos, toda vez que la ejecución el laudo arbitral fue expedido en mayo del 2019 y ha sido por iniciativa de SEAL en enero del 2020 que solicitó el reinicio del proyecto. Esperó desde mayo del 2019 hasta enero del 2020 alguna acción de nuestra contraparte a los resultados del laudo, pero no se dio. En esa medida, sí consideramos que tiene la obligación, más aún con el arbitraje en desarrollo. La tercera pretensión de nuestra contraparte es en relación a la indemnización que solicita. Y acá hay un detalle. Nuestra contraparte en el desarrollo del arbitraje no ha sustentado este pedido, más allá de haberlo expuesto. Te pido daño emergente, te pido lucro cesante. ¿Por qué te pido? ¿Cuál es el hecho generador del daño? ¿Cuál es la consecuencia de ese daño? ¿Cómo cuantifico ese daño? Ninguno de esos elementos básicos a una pretensión indemnizatoria están explicados en este arbitraje. Simplemente se ha presentado, te pido daño emergente por la renovación de la carta fianza por 186.435.25 soles. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿En qué sustenta esa posición? Tampoco, pero más allá de eso, como ya hemos explicado, tiene la obligación de la renovación de la carta fianza. Y el lucro cesante, como pedido de lucro cesante como daño patrimonial, nos solicita 1.657.731 por los soles dejados de cobrar que se encontrarían pendientes por SEAL a BIT derivado del contrato. Eso es lo que así como lo estoy exponiendo, así lo señala nuestra contraparte. Pero eso constituye un lucro cesante. Nosotros consideramos que no. ¿Por qué? Que el contrato haya dejado de ejecutarse en un determinado monto no significa que eso sea la utilidad de nuestra contraparte. Porque dentro de ese monto están los costos directos, los gastos generales y los costos netamente para la ejecución del proyecto. ¿Se ha explicado que este 1.657.000 constituye la utilidad? No. Simplemente se ha indicado que es la suma resta de lo que se dejó de ejecutar. Y eso no constituye lucro cesante, y además que, como lo indicamos, no se ha hecho un análisis de dónde y por qué supuestamente SEAL tendría la obligación de pago de este monto. Igualmente se ha solicitado el tema de
el pago de los costos del arbitraje, los cuales consideramos que no corresponden desde la posición de SEAL. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Por favor, no se olvide de enviar su material a la Secretaría Arbitral, por favor. Dicho esto, le damos pase a los señores de BIT. Por favor, tienen el uso de la palabra y además, que pues, si tienen algo para compartir, por favor, que la Secretaria Arbitral, por favor, les permita hacer uso de la pantalla. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor. No, vamos a hacer la exposición. Nosotros hemos escuchado con atención, ¿no? Ya que se está grabando la audiencia. Vamos a ingresar primero, vamos al escenario primero de la teoría del caso, ¿no? ¿Cuál es la teoría del caso de nuestra parte? ¿No? Es una obra que empezó como servicio. ¿Y por qué señalamos que empezó como servicio? ¿No? Y que posteriormente señalaremos la relación con el tema de los 5 días. Porque esta obra nunca tuvo código SNIP, no tiene código SNIP. Está señalado a lo largo del proceso arbitral, esta obra no tiene código SNIP. ¿Y qué significa que no tenga código SNIP? No ha sido registrado ante el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿No? Ese es punto 1. Ese es de SEAL, ¿no? Punto 2. Se hace que lo vamos a explicar más detenidamente, se hace una explicación teórica, porque es teórica, en el sentido de que nuestra parte ha tenido conocimiento, según ellos dan a entender desde el año 2018, de que ya había sido recepcionada y entregada la obra del gobierno regional, lo cual nosotros señalamos que eso es falso, porque existe en el laudo, y existe un numeral 2.19, laudo presentado por ellos mismos en su anexo H de la demanda, donde señalan claramente el árbitro de aquel momento, que sí tiene calidad de cosa juzgada, porque así lo señala el reglamento de OCE, que tiene que ver con este procedimiento, y también lo señala la ley de arbitraje, el decreto legislativo de 71, donde señala claramente que la causal, la única causal, porque cuando la doctora pone en la pantalla la parte resolutiva, pero esa parte resolutiva se genera como consecuencia de los considerandos que están en el cuerpo del laudo, obviamente que sostienen lo que se resuelve, y ahí lo que se sostiene en el punto 219 es que los denominados actos propios que habría incurrido nuestra parte BIT, definitivamente no se acreditan por SEAL. ¿Por qué? ¿Por qué no se acreditan? Porque SEAL nunca ha señalado durante ese laudo de que se hubiera recepcionado la obra, que era el requisito sine qua non para que BIT, ¿no?, básicamente pudiera reiniciar su labor. Eso lo dice el laudo, no lo decimos nosotros, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿por qué en el 2018, SEAL inicia todas estas acciones con la finalidad, primero, de resolver el contrato, que no lo pudo hacer? ¿Por qué ahora plantea un reinicio de la operación? Acá queremos señalar, una cosa es la parte operativa, una cosa es la parte legal. En la parte operativa, ¿qué es lo más importante? Que es el meollo, porque simplemente acá los abogados estamos explicando lo que la parte operativa hizo bien o hizo mal. Definitivamente, ¿qué hizo la parte operativa para efectos del lado anterior, ¿no?, donde pretendió resolver el contrato y nos dijo, y como bien lo ha dicho la doctora, ha mencionado un documento, que es la Carta 028-2018, que se generó en ese laudo, porque lo que decían en el lado anterior era de que BIT había incumplido con sus obligaciones contractuales, ¿no?, y por actos propios, ¿no?, y como consecuencia de ello, definitivamente había incurrido en inejecución y por tanto correspondía a la resolución, ¿no? Pero ¿qué hizo justamente SEAL para efectos de pretender demostrar nuestra inejecución? Contrató una supervisora, Celicom, en la cual Celicom hace una serie de actividades, las más importantes, la intervención en el cable conductor en las pruebas eléctricas, ¿no? Pregunta,
¿qué es lo que dice la norma legal? ¿Cuál es la labor de una empresa supervisora? La empresa supervisora, para poner un ejemplo, lo que hace es supervisar si yo pinto una pared, yo soy el contratista, y verifica si esa pared está bien pintada o no está bien pintada y califica lo que corresponda. Pero el supervisor no pinta. El supervisor no pinta la pared, porque ese es el servicio. El supervisor supervisa que se haya realizado el servicio y cómo se ha hecho. Celicom no hizo eso. Celicom, para el ejemplo, pintó la pared. Celicom intervino en la obra, hizo pruebas eléctricas. ¿No? O sea, eso no se llama supervisar, eso se llama intervenir. Por tanto, ¿qué es lo que ocurrió? De que esa obra, ¿por qué es importante para ASEAL resolver este contrato? Porque ningún contratista va a querer tomar ese servicio o esa obra. Porque definitivamente es una obra que ya le costó, porque nos pagó una parte, que fue lo que nosotros hicimos hasta el 25 de noviembre de 2014, pero ningún contratista va a querer asumir esa obra, porque esa obra definitivamente todo lo que se hizo se ha malogrado, se ha destruido, ¿no? No por culpa de nuestra, ¿no? ¿Y cuál es la presunción? Obviamente, pues, para efectos para que esa obra la pueda asumir un tercero, pero que definitivamente no lo ha podido lograr y a la fecha lo sigue insistiendo, ¿no? Como lo vamos a demostrar en este lado. Ahora bien, esa es nuestra teoría del caso. La teoría del caso, lo que determina todo esto, señor árbitro, es que definitivamente existen elementos exógenos que nosotros no sabemos por qué actúa ASEAL. No sabemos por qué dice una cosa que no corresponde a la verdad de los hechos. ¿Por qué pretende envolver una situación que no se ajusta a la verdad? Ya nosotros tenemos un laudo donde hizo todo eso y el árbitro en su momento le dijo no, no corresponde, ¿no? En consecuencia, vamos al punto puntual. Vamos al escenario de lo que la doctora dice de que es todo esto, no corresponde. ¿No? En su demanda, vamos a su demanda, porque en su demanda, hoy día, lo que ella está sustentando es, pero ¿qué es lo que vale? La demanda. Sustenta sus articulaciones, pero lo que vale es la demanda. En la demanda, en el fundamento 17, ¿no? Señala nuevamente, porque lo puso, de que BIT realizó actos propios. Es posible que después de que hubo un laudo que dijo de que BIT no hizo actos propios. ¿Y por qué no podemos hacer actos propios? Por una cosa muy simple, señor árbitro. Y así se demostró en el otro ámbito. Para que el soterrado esté en el suelo, dentro del suelo. Para que BIT pueda actuar actos propios, tiene que romper el suelo, tiene que romper la pista, tiene que paralizar el tráfico, ¿no? Y para hacer eso necesitamos permiso, en primer lugar, necesitamos permiso de la Municipalidad de Arequipa. ¿Eso se ha acreditado? ¿Existe? No, no existe. Necesitamos permiso de la gerencia de obra, de la gerencia urbana de SEAL, para hacerlo, porque obviamente tampoco nosotros nos harían un delito por meter a hacer los actos propios en una obra subterránea donde tenemos que paralizar tráfico y romper pista. Evidentemente, por esa razón es que se demostró que esos actos propios no ocurrieron nunca. No ocurrieron, ¿no? Lo que sí hubo fue de que nosotros, y que no lo dice la doctora, y que ya nosotros lo hemos explicado, nosotros, aparte del contrato del soterrado, y ya tenemos años, hacemos el servicio de mantenimiento social. Nosotros hacemos servicio de mantenimiento social hace muchísimos años, que es un contrato totalmente ajeno al soterrado, ¿no? Porque nosotros hacemos sobre todo servicios de mantenimiento de líneas eléctricas y es que es nuestro expertise, ¿no? Entonces, esa es una primera falsedad en hecho, ¿no? La segunda falsedad, ¿no? Ellos dicen, y ese es un poco el tema más importante para nosotros, en el punto 59 y en el punto 60, en el punto 59 dice de que comunicó en el árbitro anterior, ¿no? De que este punto dice que fue materia de sendas discusiones en dicho proceso y que incluso el árbitro anterior consideró que esa comunicación debió efectuarse antes de resolver el contrato en esa oportunidad y BIT dice que SEAL se ha determinado demasiado en comunicar dicha recepción. En el fundamento 60 señala, no hay en esto ningún incumplimiento de parte de SEAL. BIT conocía desde hace muchísimo tiempo atrás de la recepción de esas obras. Su conocimiento de este hecho lo corrobora en el proceso arbitral anterior y ahora pretende decir que SEAL se tardó en comunicárselo.
eso no resiste ningún análisis. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Si existe un numeral 219 del laudo que justamente generó la parte resolutiva, que dice que justamente SIAL, durante toda la etapa arbitral, no acreditó que el gobierno regional, conjuntamente con SIAL, se haya reseccionado y se haya emitido la conformidad de obra. Justamente eso dice el 2.19 del laudo, que es prueba importantísima en este laudo que usted va a emitir, ¿no? Entonces, segunda mentira, segundo falso. O sea, ¿en qué momento nosotros hemos tomado conocimiento? Ojo, muy importante, esto que ha dicho en el punto 59 y punto 60, nunca más lo dijo a lo largo del arbitraje. Cuando nosotros hicimos hincapié, entre otros puntos, en este aspecto, nunca más ocultó esto que puso en su demanda arbitral. Pero está escrito, está en su demanda arbitral, ¿no? Y el laudo está en el anexo H. Entonces, vamos al escenario ya propiamente de lo que es la resolución. ¿Qué dice la norma de arbitraje? Porque las normas arbitrales que tienen que ver con esto es el decreto legislativo 17 y su reglamento, en este caso el 184. El contrato tiene una ejecución contractual. Fue pactada de 120 días. Un contrato que no tenía un contrato de obra que no tenía código SNIP. Un contrato que básicamente no se nos informó, no está en las bases. Es un contrato irregular totalmente, porque no está en las bases, no se señaló en ningún momento que el trazado del trabajo que tenía que hacer el contratista, que obtuviera la buena pro, que fue BIT, no se dijo en ningún momento que existía los inconvenientes con el gobierno regional de Arequipa. No está en la obra, no está en el expediente técnico, no está en ninguna parte. Nosotros lo encontramos cuando comenzamos a hacer el trabajo y cuando obviamente no pudimos avanzar porque teníamos ese impedimento real, un impedimento real, ajeno a nosotros. Por esa razón nosotros solicitamos la ampliación del plazo de ejecución, ¿no? Y obviamente lo hicimos sobre la normatividad vigente, aplicable al contrato, y SIAL la atendió porque realmente era ajeno a nosotros. ¿Y qué se pactó? Se pactó que se reiniciaría la ejecución del contrato. No se reiniciaría el contrato, se reiniciaría la ejecución del contrato de lo que faltaba ejecutar. De lo que faltaba ejecutar, ¿no? ¿Y esto qué implica? Obviamente, porque incluso no se ha acreditado a lo largo del proceso que si haya, como dice la norma reglamentaria, que tiene que haber inscrito en el SEACE esa conciliación. Nosotros no tenemos constancia en el proceso sobre el procedimiento arbitral que esa conciliación se haya inscrito en el SEACE a pesar de que realmente existe una norma obligatoria, ¿no? ¿Y qué es concretamente el efecto del acuerdo conciliatorio? La modificación del plazo de ejecución contractual, pues, señor árbitro. No existe ninguna otra consecuencia. Se modifica la ejecución del plazo contractual. No es que solamente esto queda dentro del ámbito, no es que solamente queda dentro del ámbito de SIAL y BIT. Esto tiene efectos legales, ¿no? Tiene efectos legales. Y en consecuencia se modificó la ejecución del acto contractual. Y por tanto, básicamente se había pactado por las partes contratantes, en este caso, la obligación de SIAL de comunicar, ¿no? La recepción y conformidad de obra para el reinicio de la misma. Eso se pactó en el 25 de noviembre de 2014, ¿no? Sin embargo, y eso lo recibió, como yo lo señala, en el 2016, ¿no? ¿No lo comunicó? No lo comunicó. En el 2016 no lo comunicó. Y este punto es importante. ¿Por qué no lo comunicó? No lo sabemos. Evidentemente eso no se debe a ninguna explicación, se debe a negligencia. Y por tanto, en la parte operativa, que es la que tiene responsabilidad administrativa, por eso se generó el laudo del 2018 y por eso se genera el laudo que tenemos actualmente. Porque lo que se está tratando de tapar es la responsabilidad administrativa, ¿no?, de la parte técnica de SIAL, que no informó en su momento y que obviamente ha hecho perder a SIAL más de 1 millón de soles. Porque se ha hecho perder más de 1 millón de soles, que fue en parte
lo que se pagó a BIT hasta las obras que realizó el 25 de noviembre de 2014. ¿No? Entonces, esa es la razón por la cual nos quisieron resolver y articularon la idea de los actos propios en el laudo del 2018, cuando dijeron, tú no estás cumpliendo, saben perfectamente que un supervisor no puede intervenir la obra, saben que el supervisor no puede hacer la labor del contratista. Celicom hizo la labor del contratista, básicamente intervino en la obra, hizo pruebas eléctricas, para el ejemplo que les comenté, pintó la pared. Un supervisor nunca ejecuta lo que tenía que hacer el contratista, solamente lo revisa, ¿no? Por eso es la palabra supervisor, ¿no? En este caso, por esa razón es que desesperadamente, al ver de que realmente no habían comunicado, de manera inmediata, hicieron la figura del laudo anterior del 2018. Nos acusaron de que no habíamos incumplido, señalando que nosotros estamos haciendo actos propios cuando se demostró que nosotros lo que hacemos es servicio de mantenimiento y se trató de conjugar las actividades del mantenimiento con las actividades del soterrado, que no tenían nada que ver, porque obviamente el mantenimiento es por fuera, el soterrado es adentro de la pista, ¿no? De las labores que se hacen. En consecuencia, por eso el árbitro, entre otras cosas que están ahí en ese arbitraje, resolvió que no procedía la resolución del contrato, porque la resolución del contrato era por inejecutar obligaciones nuestras, por inejecutar el contrato, por no realizar las labores, ¿no? Que eran propias parte nuestra del contratista, ¿no? Y aparte de la penalidad, obviamente. Entonces, definitivamente, esa es la verdad, esa es la realidad. Ese es el meollo del asunto, señor árbitro. No se está comportando a la altura de una empresa que cumple con la ley. No queremos entrar al tema penal, porque obviamente el doctor Mendoza, que es un penalista reconocido, obviamente lo conoce, porque PCL tiene esos problemas, ¿no? Incluso formalizado en Arequipa, pero eso es otro tema, ¿no? Pero esa es la realidad, por esa razón estamos acá, ¿no? Entonces, no comunican pierde el laudo. La doctora dice que el laudo no tiene elementos esenciales. No tiene elementos esenciales, señala de que solamente fue como si fuera un laudo teóricamente solamente declarativo. El laudo no fue declarativo. Los laudos no son declarativos. O sea, declaran el derecho o la razón de las partes, pero realmente son constitutivos porque constituyen, en este caso, un hecho, o sea, a partir de ese resultado se genera un evento, ¿no? Y en el caso anterior de ese laudo, de esa prueba, que es la prueba más importante, una de las más importantes para nosotros, se demostró básicamente que era falso todo lo que decía Cial, ¿no? Nunca hicimos actos propios, nunca ejecutamos, y ahora también estamos revisando uno de los puntos, y para la demostración, simplemente porque la doctora felizmente lo ha puesto en la actual dirigencia, donde ha presentado una carta donde figura el nombre de Marco Tamayo, ¿no? Para decir de que conocíamos, ¿no? De la sección de la obra anterior. Eso es falso. Marco Tamayo era residente del contrato de mantenimiento. El residente de la obra nuestra para el contrato del soterrado era el señor Oscar Seque Mamani. No tiene nada que ver, ¿no? Eso mismo que están presentando es lo mismo que presentaron en el arbitraje anterior, ¿no? Oscar Tamayo, ¿no? El señor Marco Tamayo, perdón, es residente de la obra del mantenimiento, que no tiene nada que ver con el soterrado, ¿no? Si nosotros no lo decimos, a usted lo confunde, señor árbitro. ¿Qué es lo que también se pretendió confundir en el lado anterior? ¿No? Se pretendió confundir, ¿no? Ahora, vamos al tema puntual. La resolución del contrato. Sale el laudo. ¿Cuál es la realidad? Cuando sale el laudo, señor árbitro, nosotros, en particular yo, porque yo fui el que defendió el laudo anterior, yo viajé a Arequipa, porque nosotros somos una empresa de Lima. Yo viajé a Arequipa y hablé con el gerente legal en ese momento de Cial, porque le dije, ya salió el laudo, lo que nosotros queremos es terminar ese tema, terminémoslo en paz, ¿no? Porque realmente no queremos ni acá ni allá. Y eso fue el 2019, y derivado de eso salió la carta, así como un conejo, ¿no? Salió una carta donde justamente nos dicen reinicien un día. Cuando nosotros señalamos
cuando nosotros señalamos que existe una inejecución, sí es una obligación esencial, porque obviamente, pero antes de entrar a ese tema, entremos al tema de los 5 días, para no confundir, para no llevarlos, de repente no generar confusión. Cuando cuando nos llega la carta, ¿no? Cuando nos llega la carta 122 de SEAL, que nos llega el 22 de enero, y nos dice el 23 de enero, tienes que reiniciar en un día, nosotros le contestamos con la carta 010, al día siguiente, el 23 de enero, le decimos la inejecución que a nuestro entender en ese momento, que en un día, porque la carta nos llegó el 22, y querían que resolvamos el 23, es decir, y ojo que el 22 no nos llegó a las 8 de la mañana, ¿no? Nos llegó, ¿a qué hora nos llegó? ¿No? O sea, nos llegó en la tarde. ¿Y qué tiempo teníamos nosotros para contestar la carta? Teníamos básicamente menos de un día, en realidad menos de un día, ¿no? Y contestamos el 23, que no teníamos otra opción, y le dijimos, son 5 días. ¿Pero por qué? Porque realmente no se ha demostrado hasta la fecha, y no se ha demostrado, ¿no? No se ha demostrado, y no existe jurisprudencia también, señor árbitro, sería bueno que usted lo señale en este arbitraje, en este laudo, no existe jurisprudencia. ¿Qué pasa cuando una obra no tiene código SNIP? ¿Qué tan importante? No tiene esta obra código SNIP. Y es más, esta obra empezó como servicio, porque fue postulada originalmente como servicio, con un monto inferior, algo de 800.000 soles, ¿no? ¿Qué pasa cuando una obra no tiene código SNIP? Ese es un tema que nosotros lo hemos buscado, hemos hecho las preguntas y no han sabido absolvernos. Pero para nosotros, o sea, y empezó como servicio, ¿no? Si no tiene código SNIP, ¿es servicio o es obra? O sea, esto nunca fue comunicado al MEF. El MEF no tiene conocimiento de esto. FONAFE sabrá de estos temas, ¿no? Que tiene a su cargo el holding de SEAL, no lo sabemos, no lo desconocemos. Y ahí salió los 5 días. SEAL, ¿qué nos contesta con la carta 213 del 28 de enero, que nos llegó el 28 de enero, donde nos dice, por si acaso no son los 5, porque somos obra. Y entonces nosotros le contestamos con la carta 011 del 7 de febrero, que le hicimos perfecto. Entonces, no son 5, son 15. Por tanto, tienes plazo para resolver hasta el 7 de febrero, que eran los 15 días, ¿no? De ley, 15 días porque esto empezó desde el 23 de enero, tenías hasta el 7 de enero, enero tiene 31, 7 de febrero, para poder cumplir explicar por qué has hecho lo que has hecho, ¿no? Ellos nos contestan con una carta 311, y posteriormente, donde nos dicen, ya hemos hecho el descargo, no tenemos que descargar nada más, ¿no? Y en la carta número 2, resolvemos el contrato. Resolvemos el contrato en el día 18. Ni siquiera en el día 15, resolvemos el contrato en el día 18. Ahora, vamos al tema de la inejecución. En el tema de la inejecución, nosotros le dijimos, básicamente, en el acuerdo conciliatorio número 3, sí tiene efectos contractuales. Modificó el plazo de ejecución contractual. Modificó, que dicho sea de paso, ¿no? Que dicho sea de paso, como vuelvo a resaltar, no sabemos si esa conciliación está en el SEAS. Y por tanto, si modificó la ejecución del plazo contractual, ¿cuánto plazo nosotros teníamos señor árbitro, para ejecutar? 120 días. En el contrato original. Se suspendió por la conciliación. SEAL, ya está demostrado, en el 2016 tiene la recepción y la conformidad, y después nos comunica el 22 de enero de 2020, es decir, exactamente pasaron 3 años, 8 meses, 3 días, al 22 de enero, porque dicho sea de paso, cuando pretendió la resolución del contrato, y eso también es punto importante de análisis, cuando pretendió la resolución del contrato el 2018, ya había pasado también más de año y medio, o casi un año, más de un año y medio, ¿no? En consecuencia, ocultó para ese laudo, y nos lo dice después de 3 años, 8 meses. Nosotros le dijimos, eso evidentemente, cuando hicimos la conciliación, se trasladó, parte de la ejecución contractual se trasladó a SEAL. SEAL no es que cuando me parecía, no tengo plazo, no, o sea, tengo un plazo prudencial. SEAL lo que dice es de que, bueno, pues yo podía, porque él lo dice en su demanda, yo podía comunicar esto en cualquier momento. Pudo haberlo hecho 3, 8 meses, pudo haberlo 5, 8 meses, ¿no? Básicamente, en ningún momento el laudo anterior le dijo, oye, ¿sabes qué? Reinicia tu labor. En ningún momento, eso no existe en el laudo, ni en la parte considerativa, ni existe en la parte resolutiva, ¿no? En consecuencia, SEAL inejecutó su obligación. Inejecutó su obligación, y obligación esencial,
que tiene que ver con el cumplimiento del plazo contractual, evidentemente. No es admisible para nadie, ni acá en Arequipa, ni en Lima, ni en otro país, entenderíamos, de que se permite, que se diga de que una comunicación tardía, excesivamente, 3 años, 8 meses, 3 días, definitivamente, evidentemente puede ser viable y no es una ejecución esencial, evidentemente, no de una obligación suya, no nuestra, ¿no? En consecuencia, eso es en relación a ese tema. En relación a lo que ella denomina como lo que son vicios ocultos, tiene que relación con aquello que no se ve, como bien lo he puesto teóricamente en su lámina, queremos señalar de que nosotros, como ya lo hemos, hay una parte que no tenemos que mostrarlo. Sí se ha destruido el cable conductor. Como ellos dicen, han intervenido los buzones, porque lo señalan en sus certificaciones. ¿Qué es un buzón, señor árbitro? El buzón, para una explicación general, porque obviamente el ingeniero Martínez de repente lo podría hacer mejor que yo, porque yo no soy técnico preciso, estamos hablando dentro de la pista. El cable va por dentro de la pista, está adentro, y en dentro ese cable conductor que en sí no está impermeabilizado, porque no está obviamente frente al aire, que lo malogra, todo eso, porque está por abajo, está dentro de buzones, que son cajas, ¿no?, específicas por determinados tramos, por los cuales básicamente se pueden hacer alguna serie de pruebas, alguna serie de certificaciones, ¿no?, como lo establecen las normas eléctricas correspondientes, ¿no? En este caso en particular, está demostrado, porque está demostrado con la carta que también la ha mencionado la autora, la 028-2018, pero está demostrado a lo largo del proceso arbitral, de que, como ellos dicen, intervinieron. Pero quedémonos solamente en Celicom, porque intervino en todo. Abrió los buzones, sin estar el residente de Cial, sin estar el residente de BIT, Oscar Seje Mamani, porque la norma dice de que para que ellos puedan hacer la supervisión, legalmente tenían que habernos comunicado para que nuestro residente de obra estuviera presente, ¿no? Ellos han hecho, de manera coloquial, han hecho lo que les ha parecido. No comunicaron al residente de que iban a hacer una supervisión, pero estas cartas dicen claramente, este supervisor, que dicho de paso, está aprobado, que no tenía el registro de consultor de obra, por tanto no podía supervisar, y por eso existe un proceso sancionador en este caso contra Cial, ¿no? Existe un proceso sancionador que ya ustedes lo conocen, en la cual, obviamente, lo hemos puesto en conocimiento del arbitraje, en la cual, básicamente para que se sancione a Celicom por haber, con dinero, ¿no?, porque es dinero del Estado social, básicamente he hecho una supervisión que no debería hacerla. Pero lo peor de todo no solamente es eso, porque eso ya es un acto vulneratorio, sino también es vulneratorio que no nos haya comunicado al residente de obra, pero lo peor es de que haya intervenido, que haya abierto los buzones, quedaron libre al ambiente del aire, básicamente que haya hecho pruebas, ¿no? Que haya hecho pruebas, y que con estas pruebas, evidentemente, aparte que ya vulneró todo lo que es una supervisión, porque realmente eso lo podía hacer el contratista, con la presencia del supervisor, pero no lo podía hacer el supervisor, nunca jamás. Un supervisor, como comentaba en el ejemplo, el supervisor no pinta ni se pone a arreglar el carro, ¿no? El supervisor revisa, verifica lo que se hace, ¿no? Y en consecuencia se malogró, está malogrado, ¿no? Evidentemente, cuando nosotros nos referimos al tema de vicios ocultos, es porque en un día, evidentemente, no tenemos forma de saber, ¿no? Esa es la explicación. ¿Pudo haber sido mejor dicha? Sí, eso es cierto, pero a eso va la ratio legis de esa inejecución, es esa, de que evidentemente, al haber demorado más de 3 años, 8 meses, al margen de la inejecución de obligación, también se ha malogrado, pues evidentemente. Nosotros, ¿cómo vamos a entrar en un día? ¿Cómo vamos a entrar en un día de algo que está presuntamente malogrado? Y más aún con la información que teníamos, que se habían hecho las pruebas y las intervenciones. Ese cable expuesto al aire,
digamos, abandonado, y dicho paso estaba desde el 25 de noviembre de 2014, pero si lo queremos ver desde 2016, ese cable ya no sirve, está destruido. O sea, si SEAL quiere arreglar eso soterrado, va a tener que gastar otra vez $1 millón de soles. Ese $1 millón de soles lo va a tener que gastar, y obviamente no lo quiere hacer, pues. No lo quiere hacer, ¿por qué? Porque habría responsabilidad técnica y participación de la Contraloría. Esa es la verdad de estos procesos arbitrales, que quiero tapar una negligencia, no sabemos si pero negligencia funcional sí lo es, ¿no? De los responsables que no comunicaron, que no actuaron. La abogada, el abogado, el doctor Mendoza, no tiene nada que ver, ellos están defendiendo su posición de SEAL, pero esa posición de SEAL empresa es mentirosa, ¿no? Entonces, nosotros decimos, señor árbitro, de que sí es correcta la resolución del contrato, ¿no? Y los técnicos lo que han señalado justamente eso. Nosotros no tenemos la capacidad profesional ni la suficiencia para tratar de poder, en este caso, hacer una explicación técnica que no nos corresponde y no la sabríamos decir. Están en los documentos que usted lo revisará en su momento, ¿no? Entonces, obviamente, no es válida la resolución. Es válida la resolución. ¿Incumplió su obligación esencial? Sí, tenía que haber comunicado de manera inmediata. No decir de que después de 3 años, 8 meses no he vulnerado ninguna, es su obligación. Esa vulneración, al haberse hecho la conciliación, se trasladó al contrato. Es porque la conciliación es una extensión del contrato. Se acordó sobre una cláusula contractual, cómo se iba a hacer. Y esa cláusula contractual quedó modificada. Los 120 días de la cláusula contractual del contrato, del soterrado de ejecución, fue modificado con la conciliación, pues, señor árbitro. Por tanto, estábamos frente a otra cláusula, ¿no? En ese sentido, existe, sí, vulneración de esa obligación de SEAL, pactada en el acuerdo conciliatorio, existe intervención y existe, obviamente, producto de la demora en la comunicación, pérdida y destrucción y deterioro explicado por los ingenieros, ¿no? Que han señalado claramente de que esa obra ni nosotros ni nadie puede recuperarla. Ahí hay más de $1 millón de soles perdido para la ciudad de Arequipa, ¿no? Y obviamente eso tendría que ser rehecho prácticamente, rehecho. ¿Qué empresa lo puede hacer? Ni siquiera Aldesa. Es una de las empresas preferidas de SEAL, o fue una de las empresas preferidas de SEAL. En consecuencia, nosotros decimos de que estos arbitrajes, el arbitraje del 2018, cuando nos quisieron plantar ese tema, y este arbitraje de acá, adicionalmente hay otro tema, y eso es otro punto también que usted debe pronunciarse en el arbitraje, ¿no? Que es para terminar, para cerrar, señor árbitro, porque ya hemos explicado nuestro sustento los 5, resuelto en el 2018. Nuestro sustento del incumplimiento contractual de SEAL de los más de 3 años, y también hemos explicado, en este caso, la destrucción de la obra, producto de una sola, de la intervención de SEAL. Se dice intervenir en el lenguaje eléctrico, intervenir, pero es, digamos, hacer, la palabra coloquial para nosotros los abogados, es de que hicieron lo que no tenían que hacer. La intervención es igual a hicieron lo que no tenían que hacer, que era esa labor de la prueba, tenía que haber hecho el contratista, no el supervisor. Y encima con el ingeniero residente de obra de BIT, que tampoco no estaba. Entonces, por eso decimos que hay una intervención. Y encima se hizo con ese tipo de empresa. Pero adicionalmente hay otro punto que también se menciona en la demanda, y que es importante que lo mencionemos, que es relacionado, porque en la demanda de la doctora, y así también lo ha indicado claramente, ¿no? Está en el punto, está en los puntos 29 al 32, ¿no? De la demanda, y nosotros nos referimos a la demanda, porque todo tiene que ver con la demanda, pues todo lo demás son articulaciones relacionadas al tema. En el fundamento 31, en el fundamento 32 y en el fundamento 29 al 32, ¿qué es lo que dice SEAL? SEAL dice, fundamento 29, ¿no? Después de que ya se había resuelto el contrato, en este caso, el 10 de febrero 2020, dice, después, y está en la demanda, con carta 57, nos comunicaron a BIT el 4 de marzo que teníamos 15 días encima para cumplir nuestras obligaciones, ¿no? Plazo que culminaba
el 10 de marzo 2020, que obviamente por el tema de la pandemia se extendió, ¿no? Y después señala que con el fundamento 31, que con los informes TOB 3720 y 4720, que corren los anexos P y Q, ¿no?, de la demanda, señala que posteriormente, con ese basamento técnico, SEAL resolvió el contrato con BIT, ¿no? Entonces, vamos al tema final. ¿Cómo es posible, señor árbitro, que SEAL pretenda dejar sin efecto la resolución de este contrato, ¿no? Pretenda dejar sin efecto la resolución de este contrato, y sin embargo, posteriormente a la resolución del contrato, posteriormente, un contrato que, según señala, lo ha resuelto el 5 de octubre de 2020, esté actuando en esta misma Cámara de Comercio de Arequipa, el arbitraje 052, ¿no?, donde más bien el demandante somos nosotros, porque nosotros estamos demandando, al igual que SEAL acá en este arbitraje 017, estamos demandando que se deje sin efecto esa resolución del 5 de octubre 2020, ¿no?, como consecuencia de que, principalmente, que ya nosotros resolvimos el 10 de febrero 2020. Es decir, SEAL está pretendiendo resolver un contrato que ya estaba resuelto, que eso es materia del arbitraje 052, pero ¿cuál es lo medular para nosotros? De que SEAL ya hizo a justicia por mano propia, pues, señor árbitro. No está esperando que usted saque su resultado, ¿no? Para ellos, dicho así, en buen sentido, ¿qué me importa el resultado del arbitraje? Yo ya resolví el contrato, ¿no? Y está en arbitraje por nosotros, porque ahí nosotros somos demandantes. Entonces, ¿qué sentido práctico tendría este arbitraje, señor árbitro? Eso también pedimos que usted se pronuncie, porque realmente es una zona gris. Nosotros hemos buscado para analizar en la ley de OCE, en el Código Civil, es una zona gris, o sea, nunca hemos visto esto, es la primera vez. Y es una buena oportunidad para que también usted haga un análisis respecto a este tema, porque nosotros lo estamos pidiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es válido que presente una demanda, ¿no?, cuando ellos ya han hecho justicia por mano propia antes de la presentación de la solicitud y de la demanda arbitral, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso posible? ¿No? Entonces, definitivamente, de la demanda arbitral, no de la solicitud. Entonces, ¿cómo es posible, señor árbitro, que entonces estemos debatiendo que se deje sin efecto, ¿no?, que se deje sin efecto nuestra resolución contractual cuando SEAL ya en hecho ya lo hizo? O sea, SEAL simplemente ya asumió justicia por mano propia y ya lo resolvió, ¿no? Y no cabe la posibilidad de que diga, no, pues, no, porque estábamos seguros que usted iba a resolver, que procedía la resolución, y entonces nuestra resolución sí vale. Esa articulación no sería viable, pues, porque eso sería adivinar de que usted ya iba a resolver lo que ellos están pidiendo en la resolución. Es decir, ellos están jugando al 100% que usted va a votar un resultado. Y eso no es justo, no es correcto, evidentemente no corresponde a una empresa correcta, ¿no? Y en la parte de la reconvención, solamente señalar, ¿no?, lo que nosotros básicamente pedimos, ¿no?, y es coherente. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero ya le quedan 2 minutos. Ya, sí, por favor. Para cumplir los 40. Sí, es chiquito. Sí, En la parte de la reconvención, en el tema del daño emergente, evidentemente sí, porque obviamente nos ha hecho que estemos pagando, es cierto, es por ley que tenemos que pagar, pero si nos hubiera comunicado en su debido momento, no hubiéramos tenido que pagar tanta renovación de carta fianza, que hay un costo, ¿no? Y por otro lado también, se resuelve el contrato. Nosotros hemos querido terminar nuestro trabajo, o hubiéramos querido, pero ya no se puede terminar en ese momento. Y entonces hay un saldo de 63.000 soles, que ese es el lucro cesante. Ahora, que la doctora tiene razón, tiene sentido, dice, no, pero eso no es utilidad porque es gasto general, está bien, eso lo va a determinar usted, pero ese es nuestro pedido, de que haya un lucro cesante, ¿no?, en lo que corresponde, y obviamente las cosas y los costos, porque obviamente nosotros estamos siendo llevados a este proceso arbitral sobre la base de una conducta que nosotros consideramos incorrecta y antijurídica. Eso es todo. Muchas gracias, doctor. Le cedo el uso de la palabra a los señores de SEAL. Tienen 20 minutos para su dúplica. Gracias, doctor.
A ver, durante la exposición de nuestra contraparte se ha referido a distintos elementos. Entonces yo he tomado nota de su posición y he puesto una estructura de 3 grandes campos. El primer campo, digamos, accesorio desde el punto de vista de SEAL, por los siguientes elementos. Se ha indicado que esta obra no es obra y que es un servicio y se sigue dando vueltas sobre ello, y en relación a ello, conforme ha sido demostrado en el arbitraje, esta obra tiene el código de Infoobras 35177. Ha sido puesto en conocimiento de nuestra contraparte y está en el arbitraje desde luego de la audiencia de ilustración, porque justamente este fue un elemento que nuestra contraparte había señalado en su exposición. Después se ha indicado que Celicom, la empresa del año 2018, es una empresa que no tiene autorización y que está, y se ha señalado también que SEAL está en un proceso sancionador. Como ha sido demostrado en el arbitraje lo único que se ha presentado, por lo menos como medio de prueba, es un inicio del proceso sancionador. Que imagino que se hace, o el OCE en su momento informará, pero no es relevante para el arbitraje. El arbitraje estamos hablando acá sobre 3 elementos. La reconvención, su resolución, y los daños y perjuicios que supuestamente se habían aplicado. Más allá de eso, todos son elementos accesorios. Un tercer aspecto que se ha indicado es que las cartas que hemos presentado no son relevantes y los medios de prueba no son relevantes, lo cual no es correcto. Es más, se ha precisado en esta audiencia un elemento completamente nuevo que no ha sido durante el desarrollo del arbitraje expuesto, y es en relación al residente. Y se ha indicado que lo que nosotros hemos presentado no son en relación al contrato, lo cual no es correcto, como se va a poder observar el árbitro. Y durante el desarrollo de nuestra contraparte, solamente un ejemplo. En la carta 046 del 2018, que ha sido uno de nuestros elementos de prueba, está más que preciso, igual que en todas las comunicaciones, a qué contratos se están refiriendo. Que nuestra contraparte tenga contratos de mantenimiento con SEAL no son relevantes para este caso. Porque la prueba, y eso es algo que nosotros sí hemos hecho, a diferencia de nuestra contraparte, nosotros hemos presentado los medios de prueba donde específicamente se da la relación con el contrato. Entonces, lo que se está indicando no está aprobado. Y finalmente, dentro de estos elementos accesorios, tenemos que centrarnos en un tema fundamental. Nosotros hemos iniciado la ejecución, el reinicio de la ejecución de este contrato en el año 2020, luego del arbitraje anterior. Todo el sustento de nuestra contraparte se queda con el laudo del 2018. Pero se olvida nuestra contraparte que justamente el árbitro del caso que resolvió en mayo del 2019, que declaró que estaba vigente el vínculo contractual. Podemos estar de acuerdo en que, oye, sí, conocías, no conocías, que sí, que la resolución que te le dice, pero lo cierto del caso es que dijo, tu resolución, SEAL, no es correcta. ¿Y por qué no es correcta? Porque no le comunicaste esta formalidad de la conciliación. Eso es lo que dijo. Oye, pero es que yo creo otra cosa. Eso es irrelevante para este caso. ¿Por qué? Porque lo cierto del caso es que cuando ya estaba la resolución del vínculo contractual dejada sin efecto, ¿qué correspondía? O reinicias, o terminas, o liquidas, pero tenías que hacer algo. Y nuestra contraparte no hizo nada entre mayo del 2019 hasta que nosotros accionamos, que fue en enero del 2020. ¿Y qué le dijimos? Reinicia. ¿Qué dice nuestra contraparte en esta situación? Yo no puedo reiniciar, yo me negué a reiniciar. Y ese fue el fundamento por el cual nosotros les dijimos, oye, estás en incumplimiento. Ojo, ¿por qué? Porque tienes una resolución. Pero no tenía los elementos, etc. Se ha demostrado que sí tienes los elementos. Y acá termino este primer aspecto accesorio. Entonces, centrémonos en los que estamos. Nuestra contraparte sigue señalando, y durante todo el arbitraje, que se queda en el 2018. Hasta su perito utiliza los elementos del 2018 y comunicaciones del 2018. Cuando lo que tenía que observar es qué sucede en la realidad. O sea, ¿por qué tú dices que no puedes reiniciar? Oye, yo te estoy requiriendo en enero del 2020.
No puedo por A, B, C, D motivo, ok, pero demuéstralo. Y eso no ha sido demostrado. Cerrada esta etapa, veamos la siguiente. Nuestra contraparte nos dice que cuando se inicia el requerimiento de SEAL, ellos no estaban en la capacidad de poder reiniciar el proyecto. Sin embargo, eso se contradice completamente con todos los medios de prueba que se han presentado. Más aún, está claro y específico que hay un incumplimiento contractual de nuestra contraparte. No solamente por dichos de SEAL, que como es lo que lo están centralizando. No es así, no solamente son los informes de SEAL. También hay informes externos y hay una ratificación del supervisor de esa época que hemos presentado de junio del 2021. Y no solamente ello, sino un informe de auditoría. ¿Por qué, señor árbitro? Porque justamente, como este caso está en la situación en la que estamos, tenemos que tener una posición externa. Una posición externa que nos ayude a decir, oye, ¿se puede reiniciar o no se puede reiniciar? Sí. ¿Y qué pasó acá? Lo cierto del caso es que hay incumplimiento. ¿Sobre eso se ha dicho absolutamente algo? No. ¿Qué dijo el perito? El perito de ellos señaló, yo utilicé los documentos del año 2018, pero ha sido la obra, ¿has visto? No. Entonces, ¿está probado que no se puede reiniciar el proyecto? No. A diferencia de nuestra contraparte, que solamente presenta un informe del año que utiliza documentación del 2018, nosotros hemos presentado no solamente los informes de reinicio del contrato, sino también los informes de forma posterior que sustentan a través de un tercero que hay incumplimiento de este contrato. Se indica, yo necesitaba que tú me digas que mi residente tiene que estar, pero está probado que sí se ha hecho esta comunicación. Entonces, lo que nos quiere exponer nuestra contraparte, en principio, es una realidad del año 2018 que no es la causa de la resolución del 2020. Y en segundo lugar, que todos los documentos técnicos que se han presentado para demostrar que hay un incumplimiento de nuestra contraparte no han sido contradichos por nuestra contraparte. Porque todo lo demás son alegaciones externas. Se ha ido a todas las ramas externas, pero no se va a los fundamentos. ¿Cuál es? ¿Tienes incumplimiento o no tienes incumplimiento? ¿Podías reiniciar? ¿Por qué no podías reiniciar? Pero sobre ello no dice absolutamente nada. Ahora, sobre los 3 elementos de resolución que señala nuestra contraparte. En primer lugar, dice, tú tenías que haber publicado el acta de conciliación conforme a la norma de contrataciones, pero se olvida nuestra contraparte que este requerimiento es con la modificatoria del año 2017 de la norma actual, cuando acá no es aplicable esa normativa, toda vez que este contrato es del año 2014. La fecha de convocatoria es anterior. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto. Señala, el vicio oculto lo tienes que entender dentro de la forma como yo lo estoy diciendo, porque eso es lo que es vicio oculto. E indica que nuestra posición es netamente teórica. Sin embargo, una resolución de contrato, como se ha indicado de forma previa, no, si vas a utilizar la fórmula del preaviso de resolución y el árbitro único va a poder observar eso, tiene que determinar ciertas formalidades. Y esas formalidades son expresas y específicas. Y no cabe una interpretación. Porque esta justamente tú tienes como contraparte, como parte supuestamente incumplidora, tienes que saber los elementos específicos que te están imputando, para que tú puedas sobre ellos decir A, B, C, D motivo. No cabe una interpretación. Entonces, dentro de lo que está expuesto en esa carta, es claro que a qué se refiere con vicio oculto, y eso no se puede llevar a una interpretación. También es claro y preciso el plazo de la norma que establece el artículo 169 del reglamento. Tú tienes que entregarles, siendo una obra, mínimo 15 días a la persona, a tu contraparte, lo cual no se hizo. Se te otorgó 5 días. Pero te resolví después. ¿Y eso es correcto? ¿Eso subsume la formalidad? No, pero más allá de la formalidad, en el fondo, se ha demostrado que existe la resolución suscrita por el representante. Existen los elementos para el reinicio del contrato. El acuerdo de conciliación no establecía un plazo, y acá hay un elemento adicional. Hay que considerar que el plazo que hasta el año 2019 estábamos en arbitraje. Entonces, ¿realmente ha sido como lo exponen 3 años, 8 meses, 3 días? No. Pero adicionalmente a ello, nuestra contraparte sabía
que esta obra se estaba ejecutando y que ellos han participado activamente, sí, y está demostrado. Entonces, los elementos que se han llevado a la resolución de nuestra contraparte no son correctos. Y finalmente, en un tercer punto, se han referido a distintos elementos en relación a el actuar, no solamente de SEAL, sino también de las personas que estamos en la defensa de SEAL. Hay que considerar algún aspecto. Respecto a la responsabilidad funcional, etc., señor árbitro único, ni usted ni el árbitro del lado del otro caso que se está ventilando en relación a la resolución que ha efectuado SEAL es relevante. Si tienen responsabilidad funcional o no, será un tema interno de SEAL con sus trabajadores. Segundo, referirse a mala fe, si es correcto o no es correcto, si estás ejerciendo una buena defensa o no, no cabe en este arbitraje, porque acá estamos hablando netamente de una resolución de contrato. No me voy a referir a esos elementos, pero sí agradeceré que por favor se haga una indicación a nuestra contraparte, porque en toda su exposición habla de mala fe, habla de acciones incorrectas, hasta de la defensa que estamos ejerciendo. Entonces, lo cual no cabe. Yo no me voy a referir a ello y en realidad me centro en lo que es la controversia, pero simplemente esa situación sí es bastante incómoda, más allá de si pueda tener razón o no, porque como le digo, acá estamos hablando sobre una controversia, y sobre esa controversia hay elementos fundamentales y que consideramos que la posición que tiene SEAL es bastante clara y está aprobado, cosa que nuestro contraparte no lo ha hecho. Y ante esa medida, no es que estamos asegurando una posición, y eso sí lo dejo bien establecido y bien claro. No, sabemos los elementos jurídicos y de hecho por los cuales creemos que SEAL tiene razón en este arbitraje. Pero va a depender del árbitro de definir ese tema. Si asume una posición, asume una tercera o asume una cuarta, pero no se puede indicar que si nosotros estamos asegurando ciertas decisiones, porque eso sí no cabe en un arbitraje. Solamente eso, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctora. Le cedo el uso de la palabra a los señores de BIT para la réplica. Tienen 20 minutos. Gracias. Señor árbitro, cuando nosotros nos referimos al tema del aseguramiento, en ningún momento estamos señalando que hubiera un aseguramiento por el lado de en este caso de su persona. Lo que nosotros señalamos es que, obviamente, si ellos en su demanda, y en efecto lo existe porque existe un arbitraje 052, si ellos están en este momento, si han pedido que se deje sin efecto la resolución que hizo BIT, ¿no? Por tanto, estaría resuelto el contrato mientras usted no disponga lo que corresponda. Sin embargo, ¿cómo es posible que ellos, de hecho, posteriormente lo hayan resuelto? Incluso está resuelto el contrato, esta es una obra, está resuelta por BIT y está resuelta después por SEAL. Entonces a eso nos referimos, o sea, evidentemente la posición de ellos es que de todas maneras iban a ganar, porque es obvio que sería más que obvio, ¿no? Que si usted ampara nuestra posición de que está resuelto, el arbitraje 052 se caería porque estaríamos hablando de un arbitraje de una obra ya resuelta, ¿no? Entonces no cabe porque están netamente unidas, ¿no? A eso nos referimos. Sin embargo, no ha señalado nada al respecto. ¿Por qué actuó de esa manera? ¿Por qué hace justicia por mano propia? ¿Por qué esa conducta? No es nuestra, es de ellos, ¿no? Y ojo que eso está puesto en la demanda, pero nunca más lo dijo, o sea, nunca más se ha señalado. Es como si, en este momento es como si la demanda no hubieran querido que la demanda nunca se hubiera presentado en sus argumentos, ¿no? Pero pusieron ciertos aspectos que después nunca más lo repitieron a lo largo de este proceso arbitral. Ahora, en relación a los hechos, dice de que nosotros nos remontamos al 2018. Por supuesto que nos remontamos al 2018, porque el informe técnico que hacemos y que está en este expediente es sobre lo del 2018. ¿Por qué razón? Estamos diciendo que el soterrado es una obra que está bajo la tierra, señor árbitro. Está bajo la tierra, está debajo de la pista, ¿no? En consecuencia, si se pretendiera de que nuestros técnicos hicieran una auditoría técnica como debiera ser, obviamente,
tendrían ellos que pedir la autorización de la Gerencia de Obras Urbanas, de la Municipalidad de Arequipa, abrir todo nuevamente y evidentemente pues poder hacer, eso sería una auditoría de campo que tiene otro nombre técnicamente. Eso no se ha hecho, no se podía hacer. La auditoría se ha hecho con los mismos documentos, se ha hecho con la carta, sobre todo la 028-2018, ¿no? Que le han mencionado en este proceso arbitral, donde se señala todas las actividades que hizo social. Nosotros nos exoneramos de prueba porque ahí en esa carta ellos dicen todo lo que han hecho. Y dentro de lo que ellos dicen que han hecho está en este caso, la prueba eléctrica, ¿no? Y por lógica, nosotros sobre esa base los técnicos dicen, yo no puedo, una cosa, los buzones que se han abierto han estado, cuando ellos lo han hecho, han estado abiertos, ¿no? Y simplemente sabemos si están cerrados o están abiertos, no sabemos, porque está bajo tierra, ¿no? Pero la presunción es que están abiertos, no están cerrados, no han quedado cerrados, por tanto el cable ha quedado expuesto al aire, eso es número uno. Pero lo más grave es lo que ya mata al conductor, la prueba eléctrica. En la carta 028, que tiene relación con el proceso del laudo anterior, porque obviamente ellos lo presentaron en ese momento para demostrar que nosotros no estábamos cumpliendo con nuestras obligaciones contractuales técnicas de contratista, ¿no? Ellos dijeron, hemos hecho pruebas y se ha determinado de que tal. Oiga, no podías hacer esa prueba eléctrica. Es al margen de que no debería haberle hecho ni siquiera el supervisor, que eso es ilegal porque está fuera del marco de la ley, el supervisor no interviene, no actúa como si fuera el contratista, que sí lo hizo, sino que adicionalmente en el campo técnico, eso es lo que dicen nuestros técnicos electricistas, ¿no? Sí has malogrado el cable, malograste el cable porque hiciste, no lo puedo explicar de la manera idónea, pero básicamente hiciste como decir un voltaje correspondiente que definitivamente malogra ese cable. Ese cable, por esa razón, es de que no podíamos reiniciar, porque definitivamente con eso has malogrado. Y por eso cuando yo busqué, antes de que ellos nos mandaran la carta de reinicio, ¿y por qué fui a Arequipa? Por un hecho muy simple. Fui a Arequipa, primero, para tratar de arreglar, antes de que ellos presentaran en enero de 2020, después del laudo, antes de presentaran esto del reinicio, fui a Arequipa para ver cómo resolvíamos por otro hecho aparte. Ellos nunca pagaron los honorarios del abogado hasta la fecha. Son 38.000 soles, nunca pagó ese laudo, nunca lo pagaron. Nunca me lo pagaron. No, a mí no, a la empresa, ¿no? Porque está en la factura, nunca lo pagaron. Tan es así que hemos hecho una conciliación en Arequipa, por esa razón yo iba, ¿no? Para efectos de que eso es un tema ajeno, pero esa es la verdad, ¿no? Y sin embargo, ellos dicen, no, están tomando, es como si nosotros viviéramos en el 2018. Claro, nosotros vivimos en el 2018, porque nunca más nos hemos metido a la obra. La obra está debajo del suelo, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Después dicen de que ellos, en nuestra carta, ¿no? En nuestra carta de reinicio, señala de que nosotros no hemos hecho una explicación, ¿no? No hemos hecho una explicación al respecto. En principio, volvemos a señalar, y lo ha ratificado ahora en su informe la doctora. La doctora ha dicho, con relación a si era una obra o un servicio, la doctora ha dicho lo que nos dijeron a nosotros. La obra está inscrito en Infoobras. ¿Qué es Infoobras, señor árbitro? Infoobras es un tema legal. Infoobras es como que yo lo pongo en Facebook, en Google. Eso es relevante, ¿no? O sea, definitivamente la norma dice que toda obra tiene que ser inscrita con código SNIP. ¿Por qué? Porque lo revisan, pues. Si el Ministerio de Economía y Finanzas revisara la obra y ellos calificaran de que esa obra no cumple con los requerimientos técnicos, financieros y todo lo correspondiente, podría haber sido rechazada. Y por eso se le entrega el código SNIP, ¿no? Para que básicamente, señalando, es como una conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas, ya que SEAL es una empresa, el holding del Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual definitivamente se completaría. Entonces, por esa razón es que nosotros señalamos el tema del servicio. No lo decimos porque nos parezca, lo decimos porque es así. E incluso en el arbitraje anterior fue así, ¿no? Entonces, no tiene código SNIT esta obra, ¿no? En relación al escenario, ¿no? En el escenario del incumplimiento, ¿no? Se señala que nosotros lo que hacemos son formalidades, lo de los 15 días. Señor árbitro, nos piden, como ya lo dijimos, volvemos a repetirlo, en un día reinicia. Nosotros contestamos el día siguiente con la 010, no puedo reiniciar,
entre otros aspectos, te doy 5 días. Porque señalamos el tema, señalamos evidentemente, no era, en el otro arbitraje quedó registrado que no tiene código SNIP. No sabemos si es un servicio, es una obra. Nos contestas en la carta 213, nos dicen, básicamente, nos ponen ahí, no ese es el plazo, ¿no? Entonces nosotros en la carta 011 le le decimos, entonces te damos hasta los 15 días, porque es una obra. No es que haya un vicio, o sea, no es que, que el vicio, se puede subsanar un vicio 5 y después ponerlo en 15, a pesar de que se haya resuelto en 18, estamos hablando de un arbitraje de derecho, ¿no? Estamos hablando de un arbitraje de derecho, ¿no? En este caso, se señala por último, para terminar, ¿no? Que relacionado al residente, bueno, evidentemente, lo del residente, evidentemente Marco Tamayo era residente del contrato de mantenimiento, no era Oscar Setge era residente de la obra soterrado, ¿no? Y en líneas generales se articula para terminar, de que nosotros hemos pretendido distorsionar este arbitraje para desdibujar un poco la figura. Nosotros no somos culpables, señor árbitro, de que ellos hayan dicho en su demanda que no está probado, y está probado que no es así. Que en el arbitraje, en ese arbitraje, nosotros sabíamos, nunca nos enteramos. Es más, el árbitro justamente toma la decisión del laudo porque SEAL nunca acreditó en ese laudo, y está en el 219, nunca acreditó de que se había generado la condición suspensiva de la suspensión, que era la entrega de la recepción y conformidad de obra. Eso no existe en ese arbitraje del 2018, y por eso el árbitro rechaza los denominados actos propios que habíamos hecho. Eso es lo cierto. Se señala, ¿quién ha contratado a una empresa supervisora sin registro de consultor? ¿Nosotros? Nosotros lo único que estamos señalando es ese evento. Nosotros tenemos que ver con el hecho que Celicom haya hecho como si fuera BIT y haya hecho pruebas eléctricas, y encima pruebas eléctricas que eléctricamente, y ese es el punto, señor árbitro, eléctricamente son incorrectas, y eso es lo que han dicho nuestros técnicos. En este caso, SEAL ha presentado algún informe técnico en contraposición a nuestra posición de que esas pruebas eléctricas eran incorrectas y que malograron el cable conductor, porque ese cable conductor fue malogrado, de acuerdo a esas pruebas eléctricas, de acuerdo a la carta de SEAL, el 2018, no el 2020. Nosotros podíamos asumir, cuando es el meollo, el núcleo de lo que se estaba haciendo del cable soterrado, podíamos asumir una obra, reiniciar una obra que tenía un cable conductor malogrado, destruido, no por nosotros, sino por ellos. No. Entonces, ¿de qué mala fe estamos hablando? Nosotros no imputamos a los abogados, lo que decimos es de que detrás de los abogados, la realidad, porque son los que los contratan, básicamente hay la intención, obviamente, de un funcionario, de unos funcionarios que no sabemos quiénes son, en los cuales obviamente tienen responsabilidad por haber dejado de comunicar 3 años, 8 meses, y que esto ya se haya malogrado. Y eso fue el 2016. Eso intentaron el 2018. Esta es la segunda oportunidad que intentan realmente resolver el contrato, ¿no? O sea, en este caso, dejar sin efecto para hacer valer su resolución que están haciendo en el 052, ¿no? Qué mala fe, señor magistrado. ¿Acaso se ha debatido? Usted tiene que resolver 2 puntos importantes para nosotros, al margen del resultado, cualquiera que fuere. Código SNIP, ¿no? Es válida haber una obra que no tiene código SNIP. Ese punto nosotros quisiéramos que usted lo resuelva para ilustración de todo. Segundo, el tema, ¿es válido pedir se deje sin efecto una resolución, se deje sin efecto que yo por mano propia, yo ya la dejé? Yo he dicho que esa resolución de SEAL no, de esa resolución de BIT no vale. Por eso estoy haciendo otra resolución. Ya resolví el contrato, ¿no? O sea, si usted deja sin efecto la resolución de BIT, en teoría está quedando válida la resolución de SEAL. ¿Eso es correcto? ¿No tendría que haber esperado el resultado de lo que usted disponga para recién, en todo caso, hacer lo que correspondiere, ¿no? Y por último, acá nosotros hemos hecho la carta del notario, no. Nosotros tenemos que ver con OCE que le apertura un proceso sancionador, no. ¿Qué va a resultar del proceso de OCE sancionador? Porque en todo proceso sancionador no solamente está el tema que te imponga una sanción, también existe una sanción penal, ¿no? De un proceso sancionador, porque esa es la respuesta que existe en un proceso sancionador de OCE. En consecuencia, ¿nosotros lo hemos cometido? No, lo ha cometido SEAL. No lo cometió los abogados, pero ellos se están articulando y están defendiendo una posición que no es correcta. Eso es lo que nosotros hemos señalado. Por eso pedimos que se deje sin efecto la resolución, perdón, que pedimos que
que se declare infundado, ¿no? La pretensión principal y única, en este caso social, que se declare que la resolución fue válida y como consecuencia de ello se nos otorgue realmente el daño emergente, el lucro cesante y las costas y los costos. Esa es nuestra posición final, señor árbitro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ambas partes por sus exposiciones. Yo sí quisiera hacer un par de preguntas antes de culminar con esta reunión. Mi primera pregunta va dirigida a la doctora Yolanda. Doctora, su contraparte ha mencionado de forma repetitiva, él hace una afirmación referida a que esta obra, o la obra, mejor dicho, de donde se deriva esta controversia, no contaba con código SNIP. ¿Ok? Esa es una afirmación de su contraparte. Quisiera saber cuál es su opinión respecto a esta afirmación. ¿Esto es así? ¿No es así? Y dependiendo de su respuesta, ¿cuál sería la razón, no? Si es que en caso no tuviese, ¿no? En primer lugar, agradezco la pregunta, porque sí, ha sido de forma reiterada, perdón. Ahora sí se le escucha. ¿Sí? Ahora sí, perfecto, gracias. Señalaba que agradezco la pregunta porque ha sido de forma reiterada y nuevamente se ha vuelto a indicar como si Infobras fuera un Facebook, y ya se ha indicado eso. A ver, Infobras es la parte de la Contraloría Pública que determina específicamente, es el sistema donde se da el tema de obra. Pero más allá de eso, es el objeto del contrato, el vínculo que tenemos que tener ambas partes. Y el objeto del contrato es claro que no era un servicio. Y eso simplemente se puede determinar del contrato. Pero a la pregunta puntual de si tenía código SNIP o no, no, hasta donde tengo entendido no tiene código SNIP el proyecto, pero ello desde nuestro punto de vista no es relevante para el tema de la controversia, por como explicado, porque el objeto del contrato es netamente obra y eso se determina del proyecto. Y más aún, porque nuestra contraparte no solamente lo ha reconocido acá, sino durante toda esta relación que hemos tenido, se ha determinado como una obra. ¿Qué determina que sea un servicio o una obra? Es el objeto, y el objeto es claro que esta es una obra. Y para poder concluir en relación a este aspecto, ellos dicen en la carta 028 hablaban en relación a este aspecto netamente que estaba la controversia y que ha sido un problema de controversia, pero eso no ha sido un problema de controversia, ha sido un alegato adicional a todo su teoría del caso, ¿no? Que ha tenido desde el anterior arbitraje. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Ahora sí quisiera hacerle algunas preguntas al doctor Ballesteros. Me parece, doctor, y corríjame si estoy equivocado, que ustedes han, dentro de sus argumentos, han señalado que en realidad esto no sería una obra, sino un servicio. ¿Esto es así? Lo que pasa, doctor, en nuestro argumento... Está bien, está bien. Quería primero que me confirme. Entonces, usted ya me confirmó que ese es uno de sus argumentos. Ahora yo le pregunto, y ahí por favor sí le pido su intervención, en mérito a qué usted fundamenta que, digamos, claro, porque usted lo que me estaría diciendo es que el objeto contractual no es el correcto, ¿no? Entonces, yo quisiera que por favor me sustente el porqué de esa afirmación o ese argumento. Lo escucho. Gracias. En primer lugar, queremos señalar de que cuando yo asumí la defensa del lado anterior, y lo primero que busqué fue el código SNIT y no lo encontramos. Y lo preguntamos en el Ministerio de Economía y Finanzas y no existía. Se lo mandamos por carta a CIAL y nos dijo no existe. Nos dijo lo de Infobras, eso sí nos dijo. Pero Infobras es Contraloría. ¿Qué es lo que dice la norma en cuanto al código SNIT? En cuanto al código SNIT se señala de que todo proyecto, obra, tiene que ser comunicado al Ministerio de Economía y Finanzas para que apruebe, porque ¿qué le presentan un proyecto? No lo sé explicar de una manera puntual, pero le presentan un proyecto de factibilidad, y ese proyecto de factibilidad tiene la parte técnica y tiene la parte financiera, porque no hay que olvidar que forma parte del holding de FONAF, y FONAF en este caso, el que preside FONAF es el ministro de Economía. Y entonces el MEF, en este caso,
emite o no emite el código SNIT, básicamente aprobando no solamente la parte técnica, también aprueba la parte financiera, ¿no? Es decir, los fondos, que es el tema puntual. En este caso, esta obra no ha tenido la aprobación técnica, del ministerio, y no ha tenido la aprobación de los fondos, de dónde han salido esos fondos, o sea, financieramente, cuál era, eso lo dice la norma correspondiente al código SNIT. Entonces, definitivamente, por eso nosotros señalamos legalmente en nuestra posición, ¿no? Al margen de que nosotros hemos resuelto en el día 18, de que realmente para nosotros esto tendría una calificación de servicio, no por nosotros, no porque nosotros lo decimos, ¿no? Porque nosotros nos guiamos sobre o sea, todo eso salió en el 2018, cuando supuestamente el contrato fue firmado en el 2014. Pero así eso fue descubierto en el 2018 a raíz del primer arbitraje. Nosotros desconocíamos eso, ¿no? Porque nosotros hemos actuado de buena fe, ya que se publicó las bases técnicas y todo lo demás, ¿no? Pero sin embargo, esa es la realidad. Para nosotros es discutible que porque sí, la ley se ha hecho para cumplirla, señor árbitro. Y la ley dice de que toda obra tiene que pasar por código SNIT para aprobación, prefactibilidad técnica y financiera. Por tanto, si no se aprueba, no podría haber salido a concursar incluso, ¿no? Porque eso estamos hablando, eso se hace desde la etapa técnica, ¿no? De la etapa del requerimiento, ni siquiera antes del proceso. Sin embargo, eso no se ha hecho. Y nosotros cuestionamos, ¿no? No hemos buscado información. Le preguntamos a Cial, pero Cial obviamente pues no nos va a decir, no, sí, usted tiene razón, ¿no? Y la prueba palpable de lo que decimos no es solamente el tema del código SNIT, sino que también nosotros hemos señalado, señor árbitro, que esto fue licitado originalmente como servicio. Cial calificó esto como servicio por 800.000 soles, y a raíz de que el monto no le alcanzaba, es la información que nosotros tenemos, no podemos corroborar si sea cierto o no, pero de que salió como servicio, sí, porque nosotros inclusive hemos expuesto ahí el informe, el número, ¿no? Que usted lo revisará en su momento, está en una de las comunicaciones del mes de marzo, ¿no? Entonces, básicamente, salió como servicio. Esto salió como fue originalmente planteado como servicio, y a raíz de que necesitaban más dinero porque no les alcanzaba los 800.000 soles, ampliaron ahora. Eso ya fue una explicación que nos hicieron verbalmente. Eso simplemente hacemos la explicación. No tenemos cómo corroborar. Pero de ahí nace el tema de la obra. Y por esa razón, presumimos de que por esa razón, al haberlo calificado como servicio social, básicamente nunca le tramitaron el código SNIT. Esa es la razón, señor magistrado, señor árbitro. Y una última consulta, doctor. En la ejecución de este contrato, ustedes pues están argumentando que de repente no, o no sería una obra, sino un servicio. ¿Ha habido un procedimiento constructivo? ¿Ha habido un expediente técnico? ¿Ha habido una supervisión? ¿No? ¿O no han habido esas, digamos, características, ¿no? Que son pues intrínsecas a un contrato de obra? Le pregunto. Sí la ha habido. El ingeniero Denis, por favor, quisiera que el ingeniero, por favor. Claro que sí, lo escuchamos. Sí, doctor, le comento, hasta la fecha de suspensión del contrato del 2014, Cial no presentó una supervisión como tal. No presentó una supervisión. No hubo empresa supervisora. El supervisor era un ingeniero directo de Cial, que era Carlos Vargas, que estaba postulando como gerente de operaciones en aquel momento. Y recién presentaron un supervisor de obra el 2018, cuando ellos iniciaron el proceso de querer resolver el contrato, ¿no? Sí. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Veo que la doctora Yolanda quiere intervenir. Por favor, doctora, puntual. Lo que pasa es que como están hablando hechos nuevos en relación a No se le escucha. No se le escucha. ¿Ahora sí se me escucha? Ahora sí. Perdón. Como se están hablando hechos que no han sido materia del arbitraje, sí quisiéramos poner dos cosas. Uno, el hecho de que no tenga supervisión no significa que no sea obra, porque puede ser a través de un inspector, que es lo que ha sido reconocido. Y en segundo lugar, el objeto del contrato y la forma como está el contrato, es más, el contrato mismo, y usted lo va a poder observar, señala que es una obra. Entonces, hay que poner esos elementos y lo he querido intervenir porque definitivamente que una obra
¿Tenía expediente técnico? Sí. ¿Que tenía, no tenía supervisor, pero podía trabajar con un inspector? Sí. ¿Que ha tenido supervisión de forma posterior? También. Y todos los elementos del caso y del objeto del contrato determinan que es una obra. Y finalmente, el hecho que no esté en SNIP, doctor, no es un elemento como para decir no es una obra. Porque hay que recordar un tema. Nuestra contraparte se está refiriendo bastante al tema del MEF. El MEF es un elemento del directorio de FONAF, pero SEAL es una empresa pública que tiene su propio directorio, que tiene su propia organización. Entonces, podríamos hablar del tema del presupuesto, etc., si estuviéramos hablando de una entidad del gobierno regional, del gobierno central, pero estamos hablando de una empresa pública. Entonces hay que tener ese marco específico. Y ahí es donde va nuestra posición. Nuestra contraparte señala, no tiene SNIP y por tanto no sé si es una obra o es un servicio. Hay elementos que he señalado que sí determinan que es una obra, pero más allá de eso, es el elemento central de SEAL que hay que entender en qué prerrogativa está. Y SEAL es una empresa pública que, como cualquier otra empresa, se determina a través de directores, de gerentes y sus elementos de funcionamiento. Netamente eso, doctor. Gracias. Doctor, solamente Gracias, doctora. Doctor, por favor, sí, solamente del mismo tema. Doctor, nosotros en el documento de marzo, que bueno, no queremos, tendremos que buscarlo, en el documento de marzo que nosotros le enviamos, ¿no? Aproximadamente ha sido el 10 de marzo, ahí, para que lo pueda revisar en su parte pertinente, nosotros señalamos con relación a este tema, ¿no? Porque fue la primera vez que creo que su despacho quería hacer la audiencia y que después se postergó en el mes de marzo, cuando informamos que yo me enfermé del coronavirus. Básicamente ahí señalamos, en aquella oportunidad del 2018, cuando nosotros nos enteramos de la falta del código SNIP, ¿no? Y que justamente SEAL nos contestó del Infobras, yo en particular ahí agoté la vía administrativa y le dije, dime por qué no tienes el código SNIP, dime por qué no tienes, y como no me respondió, por falta de transparencia, denuncié penalmente bajo el 377 del Código Penal por la ley de transparencia, por no haberme respondido, y el código de la denuncia está en el escrito correspondiente, que no lo tengo acá a la vista, ¿no? Ya no creo que ya no cabe que lo presente, pero está por escrito. Nosotros denunciamos penalmente al funcionario de SEAL por retardo de función en Arequipa, ¿no? Pusimos el número de la denuncia, ya no le hemos seguido el trámite porque vino el laudo y todo lo demás, pero básicamente denunciamos justamente por ese tema, porque nunca nos dijeron, o sea, digamos, ¿por qué no tienes el código SNIC? Nosotros preguntamos. Lo que dice la doctora no es tan exacto. ¿Por qué? Porque realmente está bien, ellos no son directos del MEF, pero hay una norma legal que dice que el MEF aprueba en obras, aprueba la prefactibilidad, y la prefactibilidad es la parte técnica, si es necesario. El MEF pudo haber dicho, ¿sabes qué? No es necesario, no lo pases, no lo haces, y no se hubiera hecho. Se saltó esa garrocha, básicamente, sí, así, bueno, el árbitro lo va a revisar, ¿no? Básicamente, sí. Entonces, tenía que aprobar la parte técnica y la parte financiera, sobre todo la parte financiera, porque el MEF también va al tema financiero, si se justifica, no se justifica, todo lo que tiene que ver con ese escenario de marco legal, y eso no existe código SNIP. Eso es todo. Gracias, doctor, gracias. Muy amable. Yo tengo una última pregunta para usted, doctor. Usted en su exposición habló acerca de un procedimiento sancionador. No me queda claro qué tipo de procedimiento, no sé si me lo puede aclarar. Y en todo caso, si es un procedimiento de los que, bueno, se lleva a cabo el Tribunal de Contrataciones del Estado, el OCE, y yo le pregunto, ¿cuál es la relevancia con el presente arbitraje? No, porque no me queda claro cuál es la relación que tendría, ¿no? La relevancia es de que uno de los puntos que nosotros, el segundo punto que fue materia de nuestra carta, para efectos de la resolución, fue el tema del daño. El daño al conductor, la prueba eléctrica. SEAL ha señalado, y lo ha señalado en sus escritos, que contrató a la supervisora Celicom, y ahí lo señala específicamente para que realice pruebas eléctricas, y realizó pruebas eléctricas. Y entonces nosotros, lo que dijimos, al margen de señalar de que esas pruebas eléctricas en fondo fueron mal hechas, por tanto malogró el cable conductor, pero también está el tema de que no podía contratar a Celicom Ingenieros. ¿Por qué razón? Porque realmente Celicom no tenía registro de consultor de obra, y nosotros denunciamos porque es un tema reciente, denunciamos a OCE, y OCE ha abierto un proceso sancionador 4676-2021 al postor Celicom y a la entidad SEAL,
la orden de compra 45-2017 que tiene relación con este tema, ¿no? Entonces la relación que queremos decir es de que no solamente ese supervisor contratado por SEAL malogró el conductor y que impidió posteriormente que nosotros pues asumamos una obra con un cable conductor malogrado, sino que encima era imposible que contratara ese consultor por las razones de que no tenía pues los registros correspondientes legales y por el cual OCE ha determinado un proceso sancionador que al margen de que sea 3.000 o 4.000 soles el monto de la supervisión, está acreditado, o sea, no tiene registro consultor. Y antes de hacer la denuncia, nosotros preguntamos a OCE y OCE nos contestó, no tiene registro de consultor, o sea, es un hecho consumado. Por tanto, le han abierto un proceso sancionador, y el proceso sancionador no solamente tiene relación con la sanción administrativa que pueden poner indistintamente, sino que también esto lo pasan al procurador para que haga la denuncia penal correspondiente, porque esos 3.000 o 4.000 soles son fondos del Estado, no son fondos, no es que sean fondos de SEAL. Doctor, pero lo que no me queda claro es, ¿ese procedimiento está entablado en contra de un tercero o en contra de SEAL? Porque recordemos que debe ser en contra del contratista, ¿no? En contra de los dos, en contra de los dos. Acá dice contra postor y entidad, ¿no? Postor y entidad. Está en el expediente, está en el expediente. Ok, me queda claro, pero ese procedimiento sancionador todavía está en curso, no ha culminado. Obviamente, porque se ha generado dentro de este arbitraje. O sea, no hay ninguna decisión todavía de fondo del Tribunal de Contratación del Estado. Sí, pero nosotros hemos presentado a este despacho... No, mi pregunta es puntual. ¿Hay una decisión? No está resuelto todavía. No tenemos Muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. Gracias. No sé si la doctora quisiera agregar algún comentario. A ver, doctora, le escuchamos puntual, por favor, ¿eh? Sí, puntual. En principio, ese inicio del procedimiento sancionador en realidad es una recomendación y usted va a poder observar del medio de prueba que ha presentado nuestra contraparte. En segundo lugar, el OCE no tiene facultad para sancionar a SEAL como entidad, sino es al proveedor. Entonces, si el proveedor tiene RNP o no RNP, bueno, será un momento en el que se determinará si lo inhabilitan, lo multan, le ponen las implicancias del caso, pero en este momento no es relevante para ello. Y en segundo lugar, doctor, hemos presentado todos los medios de prueba que demuestran que las pruebas que hizo la supervisión en el año 2018 no son las causas del incumplimiento ni que este proyecto no funcione. Y no solamente hemos presentado un medio de prueba, hemos presentado diversos medios de prueba y el último, en junio del 2021, a través de un tercero, que demuestra exactamente la responsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones de nuestra contraparte. Nada más. Gracias. Doctor, solamente el ingeniero el ingeniero Martínez, por lo que por favor, bien puntual, ingeniero. El que está haciendo las preguntas soy yo. Ya culminó la etapa de exposición. Le voy a dar 2 minutos para que hable lo que tenga que hablar y por favor le pido sea puntual. Sí. Doctor, precisamente nosotros lo que estamos alegando es que todas estas intervenciones que la doctora indica que ellos han realizado, precisamente se han hecho en una obra suspendida. Y esos son, al contrario, medios de prueba de la intervención directa de SEAL. O sea, cada vez que ella menciona que han ido a la obra, demuestra que ellos han ido a la obra, a una obra suspendida, paralizada, sin presencia del residente de parte de BIT. Ok, ingeniero, muchas gracias. Por mi parte, yo no tengo más preguntas. Lo que tocaría es dar por concluida esta reunión, esta audiencia de informes orales. Les agradezco mucho a las partes por su puntualidad, por sus exposiciones. La verdad que han estado bastante claras. Me voy con una idea bastante clara de lo que es la controversia y de los puntos que hemos tratado. Bueno, y por mi parte eso sería todo. Doctora Miluja, creo que ya puede culminar con la grabación. Entiendo que les vamos a estar enviando en el transcurso del día el acta de esta audiencia y luego de lo cual fijaré ya el plazo para laudar. ¿Okay? Doctor, una consulta, ¿nos van a mandar el video de esta audiencia? Por supuesto, claro que sí. Antes de fijar el plazo para laudar, tanto yo como ustedes vamos a tener acceso a este video. Así que no se preocupen. Doctor, bueno, ya no se permite ningún escrito, ¿cierto? Ya acá acabó. No, ya no.
Con esto se cierra, así es. Ya. Les agradezco más bien por su tiempo, doctora, muchas gracias a la Secretaría, a ambas partes, por su presencia, su puntualidad y sus exposiciones tan claras y concisas. Por mi parte, esto sería todo. Les deseo mucha suerte a ambos, ¿no? Doctora, no te olvides, doctora Miluja Manrique, de enviarles a los señores no solamente el video de la audiencia de hoy día, sino además el acta, por favor. ¿Ya? Muchísimas gracias. Que tengan Muchas gracias. buenos días, buenas tardes. Hasta Buenos días. luego. Hasta luego, Buenos gracias. días. Hasta luego. Buenos días, hasta luego, gracias.